Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este taller del Congreso Argentino de Salud Mental número 13. Hemos titulado este taller de la detección a la identificación de las altas capacidades. Antes de comenzar, nos gustaría compartir con ustedes cuáles serían los objetivos del taller. Es decir, en primer lugar nos gustaría contestar preguntas como ¿qué entendemos por altas capacidades? ¿Realmente las altas capacidades son iguales a un alto CI? ¿Qué características tienen las personas con altas capacidades, tanto desde el punto de vista emocional, social como cognitivo? Otra pregunta que también nos parece muy importante contestar es si debemos evaluar las altas capacidades, por qué, cómo y para qué las evaluamos. Y por qué realmente van a ver a lo largo del taller, por qué promovemos una evaluación integral y no una evaluación únicamente de CI, ¿no? ¿Qué aporta este tipo de evaluación a por un lado, nuestra labor terapéutica y por otro lado, también a la orientación que como profesionales hacemos, tanto, digamos, de alguna manera, a la familia y a la escuela? Este sería, de alguna manera, los objetivos que nos hemos propuesto ambas. Ya comenzando, ¿no es cierto?, con este taller, me gustaría plantearles lo siguiente, ¿no es cierto? Sabemos que en toda sociedad y en todos los tiempos se ha podido observar que algunos niños parecían aprender más rápido y recordar más, ¿no es cierto?, tener un aprendizaje más eficaz. Y han existido a lo largo de los años una gran variedad de términos para nombrarlos, por ejemplo, superdotados, precoces, dotados, altas capacidades, talentos, sobredotados. La realidad es que tenemos una confusión, o se presta a confusión esta gran variedad de términos, y por lo tanto, nuestro primer objetivo va a ser llevar precisión conceptual, ¿sí?, a esta realidad. Sí, me gustaría aclarar antes que aún no se ha alcanzado un consenso mundial, pero tampoco se ha alcanzado un consenso en el habla hispana, ¿no? Tenemos diversidad de términos en los distintos países y entonces, para llevar esta precisión conceptual, ¿desde dónde vamos a partir? Claramente vamos a partir de lo que es comúnmente usado en nuestro país en este momento como base, ¿no es cierto?, para que podamos hablar todos el mismo idioma. Cuando vamos entonces ya a definir conceptos, de todos estos conceptos que ustedes ven acá, el que precisamente lleva también el título de la ponencia es el concepto de altas capacidades. Cuando vamos a definir este concepto, existen puntos claves. ¿Cuáles son esos puntos claves? Que las capacidades, digamos, estas altas capacidades son capacidades excepcionales en una o varias funciones cognitivas o en una o varias áreas de conocimiento. Lo que, digamos, Guirado, en este caso es el autor de esta definición, también resalta que no necesariamente deben reflejarse en un alto potencial o en un alto, más que nada, rendimiento académico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo alta capacidad que rendimiento académico, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces tenemos una mala apreciación o una errónea apreciación del concepto de altas capacidades. ¿Qué más tenemos que resaltar en este concepto? Que en realidad es un funcionamiento diferencial en la resolución de tareas, un funcionamiento ejecutivo y en el aprendizaje. Es decir, son niños que aprenden diferente, almacenan la información diferente y la recuperan o la recuerdan también en forma diferente, ¿no? Y por lo tanto, también encontramos que en nuestra práctica clínica tenemos un niño que en la escuela generalmente puede llegar a tener situaciones problemáticas porque es un niño que requiere medidas educativas diferenciadas. Entonces, para cerrar este concepto, ¿no es cierto?, de altas capacidades, tenemos que podemos puntualizar que sería un potencial intelectual mucho mayor a lo que sería el potencial habitual. Dentro del concepto de altas capacidades tenemos dos conceptos internos que usamos en forma común, diríamos, que son el concepto de superdotación y el concepto de talento.
El concepto de superdotación, ¿no es cierto? El rasgo que lo distingue es la generalidad. En cambio, el concepto de talento, el rasgo que los distingue es la especificidad. Si nosotros vamos más a lo práctico, tenemos que el concepto de superdotación implica un alto desempeño en una variedad de áreas cognitivas. En cambio, el concepto de talento implica que se manifiesta en un área de especialidad más concreta. Pero para que esto se entienda todavía más, vamos a ver precisamente el cuadro que tenemos de Casteló y Batilé, que es que nos aclara, ¿no es cierto?, que como el concepto de altas capacidades sería un concepto macro y dentro de él tenemos distintos tipos o subtipos o tipos de habilidades, ¿no es cierto? Y en ellas tenemos, entonces, la superdotación sería un alto desempeño superior al percentil 75 en aptitudes intelectuales, que son 7, tenemos razonamiento lógico, razonamiento verbal, razonamiento matemático, gestión perceptual, gestión de memoria, aptitud espacial y creatividad. Y después tenemos los talentos, que son más específicos, que se dividen en talentos simples y talentos complejos. Los talentos simples son talento, por ejemplo, en el área verbal o lingüística, un talento espacial, talento lógico, talento matemático, talento creativo. Y aquí sí tenemos que, de alguna manera, en el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el percentil supere al percentil 95. Tenemos como esa franja. Cuando vamos a los talentos complejos, sería la combinación de varios talentos. En este caso, se pide, de alguna manera, un percentil superior a 80. En el talento académico, ese percentil superior a 80 debería ser en razonamiento verbal, razonamiento lógico y memoria, y en el talento artístico figurativo debería ser el percentil superior a 80 en gestión perceptual, razonamiento espacial y creatividad. Muy bien, entonces ya hemos podido abordar, digamos, 3 nociones muy importantes. Una es la alta capacidad, otra es la superdotación y otro es el talento. Y ahora vamos a pasar a otras, digamos, 3 términos, vamos a analizar, que nos parecen importantes porque prestan a confusión. Un primer término que generalmente lo vemos, es utilizado mucho en los medios de comunicación, revistas, periódicos, ¿no es cierto?, radio, donde se habla de niños genio. ¿Por qué abordamos esto? Porque, bueno, en realidad a veces hay términos que se utilizan que no nos ayudan, ¿no es cierto?, a poder estar abiertos a ver y a encontrar niños con altas capacidades. Entonces, la pregunta es, ¿realmente son genios? Bueno, en realidad lo que encontramos es que un genio es una persona adulta, ¿no es cierto?, que ha hecho un trabajo creativo y una contribución a la sociedad lo suficientemente elevada y reconocida como para ser recordado a través de los años, de los siglos incluso, y cuanto la contribución ha sido más universal, más se lo recuerda a través de las culturas, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente una persona con altas capacidades no puede ser un niño, sino que debe ser un adulto, y un adulto, por supuesto, ya formado con toda una trayectoria de vida. Entonces, esta palabra no deberíamos realmente utilizarla en lo cotidiano para mencionar a los niños con altas capacidades. Otro término que es interesante poder abordar es el término precocidad. Precocidad encontramos que en general la precocidad se entiende como un desarrollo temprano que se adelanta a la edad, ¿verdad? Muchos niños con altas capacidades presentan precocidad en algunas áreas, no en todas, pero sí en algunas áreas. Después lo vamos a ver con mayor profundidad. Y existen 2 tipos de precocidad. Una precocidad que tiene que ver con el ritmo de desarrollo y otra precocidad que tiene que ver con las diferencias en el techo. Entonces, la precocidad en el ritmo de desarrollo es cuando los recursos intelectuales del niño se van activando en un espacio de tiempo más breve que el ritmo medio, es decir, el niño, por ejemplo, aprende a leer, a escribir antes de lo convencional o de lo estándar. La diferencia de techo es una vez que se finaliza el desarrollo cognitivo, el niño presenta más y mejores aptitudes que la media hacia ese final.
Entonces, podemos decir que la precocidad en el desarrollo pertenece de algún modo a la naturaleza de las altas capacidades. Y el último término que nos gustaría también abordar es el término prodigio. El término prodigio se refiere a una precocidad inusual con un rendimiento que es a la par de un adulto en un niño. Esa es una condición para que llamemos a un niño prodigio, es decir, que sea a la par de un adulto. Entonces, tenemos como ejemplos, y como vemos acá en las imágenes, a Bobby Fischer, ¿no es cierto?, que de muy temprana edad ya era campeón de ajedrez en distintas categorías, o Mozart, que es nuestro prototipo de prodigio, incluso el mismo Pablo Picasso, que desde pequeño, ¿no es cierto?, ya pintaba y comenzó a pintar obras con una calidad de un adulto, ¿no? Todo esto tiene en común, para llamar a un niño prodigio, tiene en común que la calidad, diríamos, de sus producciones son a la par de un adulto, a edad muy temprana y con una clase de motivación muy disciplinada. Por lo tanto, prodigios no encontramos una gran cantidad de niños entre, ¿no es cierto?, como si son menor, ¿no? Vamos a tener una menor cantidad. Por eso, no todo niño con altas capacidades es un prodigio, vale la pena la diferencia. Ahora, digamos, ya una vez aclarados la terminología, puntualizando 6 conceptos diversos, vamos a abordar otro punto que sería precisamente lo de el marco teórico de las altas capacidades. ¿Por qué es importante? Porque este marco teórico va a influir muchísimo en nuestra mirada a la hora de evaluar a los niños con altas capacidades, ¿no es cierto?, que vamos a seguir viendo un poco más adelante. Es importante cómo fue evolucionando el concepto de altas capacidades para responder a esa primera pregunta que nosotros abordamos, que era, ¿realmente altas capacidades es igual a alto CI? Bueno, en realidad eso fue en un principio, nuestro primer acercamiento a las altas capacidades fue así, pensando únicamente como un alto CI, pero sí hubo en concreto una evolución muy importante, ¿no?, de pasar de esa mirada, que sería esta mirada clásica, ¿no es cierto?, que tenemos la campana de Gauss, que sería esta mirada clásica de las altas capacidades, donde solamente nos atenemos al resultado de una prueba de inteligencia, ¿no? Pero, ¿qué tenemos? Que la media, en realidad, en este marco, la media de la población está en un CI de 100, tenemos un 15 puntos, ¿no es cierto?, más o menos 15 puntos, la desviación típica de 15 puntos, y entonces encontramos que el 70% de la población va a estar en un rango de 85 y 115, ¿no es cierto? En un momento las personas con superdotación se las consideraba, ¿no es cierto?, únicamente aquellas que pasaban esa franja de 130 superior, que sería la parte azul del lado derecho de la campana de Gauss, donde encuentra, diríamos, los trabajos estadísticos, por ejemplo, en este caso el WISC 5, un 2,14% de la población. Pero bueno, desde este criterio, ¿sí?, este criterio mucho más, podemos decir, psicométrico, ¿no?, se ha ido evolucionando ya a fines del siglo pasado y comienzos de entonces se ha visto, es muy interesante el análisis de esta evolución, vamos a tomar algunos marcos como para poder mostrárselos, pero es muy interesante cómo se fueron uniendo, entrelazando digamos, al concepto de altas capacidades, otras variables, otros elementos que influyen en este desarrollo para que las altas capacidades se desarrollen en forma exitosa. El primer modelo que vamos a tener en cuenta es el modelo de los 3 anillos de Renzulli. Este modelo gráficamente lo vemos en 3 círculos, ¿no es cierto?, que tienen un lugar común. Y lo que tiene de interesante de este modelo es que es de 1978. El profesor Renzulli lo que hace es hablar de conducta superdotada y explica que hay un conjunto de 3 características entrelazadas relativamente bien definidas
que son la alta habilidad por encima del promedio, es decir, superior a 116, un buen compromiso en la tarea y un nivel de creatividad. Esta conjunción de estas tres variables es la que para Renzulli en ese momento, en 1978, era lo que nos iba a dar una conducta superdotada. Ya vemos claramente cómo pasamos de únicamente habilidad X o habilidad por encima del promedio, pasamos ya a incorporar otros conceptos. Esta definición evoluciona. Monks toma, ¿no es cierto?, este modelo de los 3 anillos y nos explica, nos sube, digamos, aumenta, digamos, o marca la influencia muy importante también de 3 elementos: la escuela, los amigos y la familia. Y luego sigue evolucionando, diría de alguna manera, este concepto hasta llegar a la incorporación también de otro elemento que serían, suma a ese triángulo invertido los aspectos evolutivos y aspectos sociales. Entonces, vamos viendo cómo van evolucionando estos conceptos, ya estamos en 1992, donde se va marcando la influencia de distintos estos factores externos, contextuales, evolutivos y también de factores, por supuesto, intrínsecos. ¿Cómo seguimos? Bueno, el mismo Renzulli, diríamos, retoma su propio modelo y en el 2001, junto con Sigma, lo que hace fue el proyecto Operación Hastud, que tiene de particular. Lo que tiene de particular es precisamente que toma la versión de los 3 anillos, pero registra claramente distintas variables. Habla de 6 componentes afectivos adicionales y que se convierten en 12 subcomponentes que influyen para que esa conducta superdotada se despliegue. Entonces, Renzulli con Sigma lo que hace es hablar de habilidades, podemos decir, intrínsecas que tienen que ver, ¿no es cierto?, o catalizadores, los llama intrapersonales, que son, por ejemplo, el optimismo, ¿no? Tienen que ver con sentimientos positivos hacia el trabajo duro, el coraje, que tiene que ver con la independencia intelectual y psicológica, ¿no es cierto?, una convicción moral a la hora de trabajar o de buscar un objetivo, el romance o el disfrute, ¿no es cierto?, por una disciplina, por un tópico, tiene que ver con la pasión que una persona pone al hacer algo, la sensitividad hacia los aspectos humanos, es decir, el grado de insight, de empatía que logra una persona, la energía física y mental, como que tiene que ver con la curiosidad y el carisma, y la visión del sentido del destino, es decir, un sentido de dirección, una persecución de objetivos. Estos serían estos componentes afectivos que van a influir, ¿no? Y no hay, como ven a través de las flechas, no hay ninguno que sea más importante que otro, sino que desde esta concepción todos y cada uno son importantes y van a influir en el despliegue de ese potencial. Y son elementos que, como dice Renzulli, deben estar juntos para ese despliegue. Y él lo representa de esta manera, van a ver que hay un fondo un poco extraño, este fondo es justamente, se llama Operación Hastud por el fondo representa patas de gallo, que quieren decir, es decir, integra su modelo dentro de ese fondo que representaría ese fondo a los factores ambientales y de personalidad. ¿Cuáles serían los factores? Vimos los factores de personalidad recién. ¿Cuáles serían los factores ambientales? Los ambientales serían, por ejemplo, desde estatus socioeconómico, la personalidad de los papás, la posición familiar, la educación formal, la educación de los propios padres, qué grado de salud o enfermedad tiene el niño, factores también de oportunidad, el espíritu de la misma época. Es decir, hay una gran variedad de factores ambientales que van a influir en que ese potencial, ¿no?, realmente pueda ser mostrado y se pueda desarrollar. Y finalmente vamos a ir al último modelo, ¿no es cierto?, que tiene la finalidad, en realidad, de mostrarles cómo ha evolucionado el concepto para ver cómo hemos también evolucionado nosotros a la hora de evaluar las altas capacidades, es el modelo de diferenciado de dotación y talento de Gagné, que ya es del 2009. Y en este modelo lo que tiene de particular, ¿no es cierto?, y que es interesante compartir, y directamente vamos a ir al cuadro que lo muestra,
Es como él habla en un principio de capacidades naturales, que son, se entiende como dones, ¿no? En un 10% superior de la población, y habla que estas capacidades naturales las encuentra en distintos dominios. Digamos, hay capacidades naturales que se ubican en un dominio intelectual, que son capacidades creativas, social y perceptual e intelectual, y 2 dominios físicos, muscular y control motor. Pero ¿qué puntualiza? ¿Cómo lo entiende Gagné? Que realmente como una evolución. Esas capacidades, esos dones están, son innatos hasta un cierto punto, diríamos, porque bueno, el medio y también va a ir influyendo en ese desarrollo, pero sobre esas capacidades naturales, para que realmente se constituyan en verdaderas competencias o talentos, como él las llama, ¿no es cierto?, va a necesitar todo un proceso de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo, además, van a influir factores ambientales, como vemos en el cuadro, y factores intrapersonales, ¿no es cierto? Un poco es como que él toma Gagné una gran cantidad de variables que nos van a permitir promover o frenar el desarrollo de ese potencial. Gagné diferencia claramente lo que son los conceptos de dotación, potencial, aptitud y capacidades naturales de los conceptos de talento, desempeño, logro, capacidades desarrolladas en forma sistemática, ¿no? Para llegar a tener experiencias o llegar a un punto de eminencia, un punto de prodigio. Entonces, necesitamos necesariamente intervenir, ¿no es cierto?, y apoyar, acompañar a un niño con altas capacidades para que esas capacidades se conviertan en verdaderos talentos, ¿no? Esto sería desde la mirada de Gagné. Bueno, muy bien. Entonces, ya habiendo pasado, habiendo llegado, diríamos, y avanzado en todo estos modelos, en ver cómo evolucionó del marco tradicional, ¿no es cierto?, o el modelo tradicional al modelo actual, tenemos cosas puntuales y claras que definir y de diferencia entre un marco y otro, que el constructo, digamos, de las altas capacidades es cualitativo, ¿no es cierto?, con aspectos cuantitativos. Por supuesto, la valoración con técnicas de inteligencia va a estar y las vamos a ver en un rato, pero es parte del proceso de identificación. Las altas capacidades son multifacéticas y los potenciales necesariamente deben ser nutridos, y el contexto es crucial, ¿no? Esto es lo que tenemos con claridad. Y esto va a influir poderosamente en nuestra manera de evaluar y de abordar el proceso de identificación que vamos a ver a continuación, es decir, luego de las características tan importantes de estos niños, y él va a ejercer entonces una influencia muy importante sobre ese proceso. Todas esas, el ver al niño el ver el niño en su totalidad, en forma compleja. Y me gustaría, diríamos, antes de darle la palabra a la licenciada Paula Autino, para que continúe puntualizando las características claramente de los niños con altas capacidades, es una frase de Javier Tourón, que es catedrático de la Universidad de Navarra y experto en altas capacidades, que nos dice: el talento no emerge de manera espontánea, es necesario estimular su desarrollo, y por ello identificar el potencial de los alumnos con altas capacidades es imprescindible para ayudarles a crecer. En nuestro sistema educativo, la inmensa mayoría de los alumnos con altas capacidades está sin identificar, y sin identificación no hay intervención, y sin intervención no hay desarrollo. En una palabra, está resumiendo, ¿no es cierto?, claramente cómo fue evolucionando este concepto, y entender qué importante es el acompañamiento de los niños con altas capacidades, ¿no?, en su desarrollo, para que puedan mostrar todo ese potencial que han tenido la oportunidad de tener o la suerte de recibir. Muy bien, te paso la palabra, Paula. Muchas gracias, Mariela. Ahora voy a compartir yo mi pantalla. Voy a hablar ahora de las características, como ya anunció Mariela. Si nos parece importante empezar a ver un poco en la vida cotidiana, en cómo podemos empezar a detectarlos, ¿no? Bueno, primero que nada, sí es importante pensar, más allá de estas concepciones claras que acaba de nombrar Mariela,
que el universo de las altas capacidades es muy heterogéneo, por lo cual tenemos niños y niñas muy diversos, ¿sí? Las características que ahora voy a nombrar no van a estar en todos los niños y niñas, tampoco se van a manifestar todo el tiempo ni en las mismas intensidades. Bueno, podemos decir que tienen un nivel de alerta inusual, ¿sí? Con lo cual tenemos que pensar que son niños y niñas que lo observan todo, lo observan con detalles, incluso desde muy pequeños, ¿sí? Por otro lado, tienen una energía, ¿no? Como una necesidad de moverse constantemente, de hablar todo el tiempo. Interrumpen muchas veces las altas capacidades, son confundidas incluso con trastornos por déficit atencional con o sin hiperactividad, ¿no? A veces también se manifiestan dificultades para dormir o en periodos cortos de sueño, también desde muy pequeños, ¿no? Edades que uno espera que duerman bastante más. Respecto al ritmo de aprendizaje, tenemos que pensar que el aprendizaje se da mucho más velozmente y además de manera distinta, ¿no? Tienen la posibilidad de incorporar información, de asociar ideas rápidamente, ¿no? Sería como la posibilidad de aprender o de adquirir aprendizajes básicos de una manera más veloz, con menos repeticiones. ¿Mm? Asocian ideas, por ahí están aprendiendo algo nuevo y lo incorporan con un aprendizaje o con una vivencia anterior, tienen un tipo de pensamiento divergente. En relación a la memoria, tienen una memoria excelente y además de ser excelente, tienen una manera de evocar, ¿no? De evocación vívida, con lo cual también esto les da una posibilidad de aprendizaje muy superior a un cerebro estándar, pensando en que memoria y aprendizaje, si bien las vemos separadamente por una cuestión de poder estudiarlas y comprenderlas, son dos caras de una misma moneda, no podemos pensar el aprendizaje sin la memoria. ¿Mm? En función del vocabulario, no es solo que es amplio, ¿sí? Para la edad uno se sorprende con las palabras que uno a veces no sabe de dónde la sacaron, sino que también tienen un nivel de comprensión, ¿no? Y de utilización de los matices verbales y de las metáforas, ¿no? Muy superior a lo que se espera de un niño o de una niña para esa edad. Pueden mantener tipo de conversaciones a niveles muy, muy avanzados y además esta posibilidad de jugar con metáforas y de hacer juegos de palabras con la flexibilidad de los sentidos que el lenguaje nos permite, también nos lleva a tener un sentido del humor, ¿no? Distinguido en función de los pares de su edad, ¿sí? Bueno, también tienen disfrute por la resolución de problemas, especialmente cuando se refieren a números, ¿sí? ¿No? Y a rompecabezas, por ejemplo, lo cual también habla de un tipo de pensamiento divergente, de la inteligencia visoespacial y de la resolución creativa de problemas. En función de la motivación, ya Mariela anunció con el modelo de Renzulli, ¿no? Que es una de las características de las altas capacidades, que tiene que ver con una curiosidad, por una avidez por el conocimiento, por una necesidad de comprender profundamente las cosas, ¿no? A veces si se les da reglas porque yo soy tu mamá o porque yo lo digo o porque te explico algo porque es así, ¿no? No van a quedar conformes con este tipo de contestaciones, necesitan comprender los por qué. En general tienen preguntas ¿no? Existenciales, ¿no? Tienen una gran motivación por saber y llegar hasta lo más profundo de lo que les interesa, básicamente, ¿no? En función de la creatividad, lo mismo, lo puse junto por esto, porque va junto con el modelo de Renzulli, tenemos que pensar en que la creatividad no necesariamente se refleja en lo que se piensa, ¿no? Comúnmente como la creatividad artística, muchas veces no se da ahí, pero sí se refleja en la resolución creativa de problemas. La tendencia al perfeccionismo, por otro lado, ¿sí? Es algo que puede darse internamente y positivamente, como querer superarse a sí mismo, como querer saber más o querer hacer las cosas bien, propiciando de alguna manera el desarrollo de este potencial. Pero cuando empezamos a ver que la tendencia al perfeccionismo se va hacia el lado del querer ser perfecto y muchas veces se afianza desde el mundo circundante, ¿no? Escuela y familia, en
querer o esperar, tener expectativas de un alto rendimiento académico o del por qué se confunde si es superdotado, ¿no? Se va a cristalizar esta tendencia, con lo cual va a traer consecuencias negativas tanto en la anulación a veces, ¿no?, del desarrollo de este potencial por el miedo a equivocarse, justamente, y por otro lado también trae mucho sufrimiento, ¿no?, a la persona con altas capacidades por no poder encarnar ese ideal. Bueno, como lo dijo Mariela también, puede haber aprendizaje autónomo de la lectoescritura a edades muy tempranas, ¿no? Pero también puede no darse, ¿sí? Es importante pensar en que no se da en todos los niños y que puede existir, pueden haber niños con superdotación, con altas capacidades intelectuales que no hayan aprendido a leer antes de los 6 años. Bueno, acá me voy a detener un poco, ¿no?, sobre el concepto de sobreexcitabilidad, que tiene que ver, ¿no?, con la intensidad de las reacciones, una alta sensibilidad. La sobreexcitabilidad es un concepto que trae Dabrowski, ¿no? Y que se refiere, a ver, me parece importante traerlo, ¿por qué? Porque en general cuando hablamos o pensamos en una persona con altas capacidades intelectuales, rápidamente pensamos solo en el área cognitiva, ¿sí? La sobreexcitabilidad sí se da, se la describe en 5 áreas sobre todo. Está la intelectual, como ya hemos dicho, ¿no?, de una observación aguda, de una intensidad cerebral, ¿no?, esta sensación de los niños de no se me apaga nunca el cerebro. También se da en la cuestión psicomotriz, como dije hace un rato, ¿no?, en esta necesidad de hablar, de moverse constantemente. Pero también se da en lo sensitivo. Esto significa que hay una experiencia exacerbada en los sentidos. De nuevo, volvemos a repetir, no en todos los niños, no todo el tiempo o en todos los niños los 5 sentidos, pero sí puede haber experiencias tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? De un gran disfrute, supongamos, por algunas texturas, tanto en lo manual, ¿no? Como también a veces una aprehensión por determinadas texturas en la boca, entonces rechazan determinadas comidas por eso. También se da lo mismo, ¿no?, con el olfato, con el gusto. A veces también se da una gran sensibilidad auditiva, entonces no soportan ruidos fuertes, por ejemplo, con lo cual rápidamente se prende una alerta de sospecha por trastornos del espectro autista, lo que se llamaba Asperger, ¿no? Con lo cual es importante toda esta cuestión que trajo al comienzo Mariela, para pensar también en la posibilidad de tener un buen diagnóstico diferencial a la hora de hacerlo, ¿no? Tener las altas capacidades como una entidad diagnóstica más. Está la sobreexcitabilidad imaginativa, ¿no?, que tiene que ver con esta posibilidad de imaginar, también tiene una imaginación muy vívida. A edades ya bastante avanzadas pueden seguir teniendo amigos imaginarios, tienen un gran mundo interior, ¿no? Y por otro lado, la emocional, que quizás es la que más se nota, ¿no? Tienen una gran posibilidad de empatía, ¿no?, de hacer fuertes vínculos con personas o con lugares o cosas. Al mismo tiempo, esta emocionalidad, ¿no?, se exacerba para todos los lados, ¿no? Se angustian demasiado, quizás con noticias que pueden ir viendo en la tele. Al mismo tiempo, las frustraciones pueden ir al punto, ¿no?, de desarmarlos. Al mismo tiempo, lo mismo con la alegría o la tristeza, con lo cual es importante tenerlos nosotros como profesionales en vista, porque en general sucede que el entorno no los comprende. Cuando no se comprenden o no se conocen las características de las altas capacidades y no se tiene en vista esto de la sobreexcitabilidad, se tiende a tildar a este niño o esta niña, ¿no?, como melodramático, como que exageran, ¿no? Es importante saber que todas estas emociones, estas sensaciones son reales, y es importante poder trabajarla tanto con el paciente, si tenemos paciente en consultorio, ¿no?, como con la familia y escuela. El idealismo se refiere, ¿no?, se ven muy interesados por cuestiones políticas, por cuestiones ambientales, por cuestiones sociales. Muchas veces se comprometen, ¿no?, sobre todo de más grandes ya, con hacer cosas, ¿no?, para mejorar todos estos aspectos. La concentración suele ser también, ¿no?, muy profunda. Pueden concentrarse cuando el tema es de su interés, ¿sí?, por periodos muy prolongados con respecto a lo esperable para la media. Y al mismo tiempo, muchas personas con altas capacidades también tienen un tipo de concentración, se diría, divergente, porque pueden atender a varias cosas al mismo tiempo,
lo que también muchas veces si no se conoce, ¿no? Trae consecuencias negativas en la familia, sobre todo en la escuela, ¿no? Del niño no me estás atendiendo porque estás dibujando o hablando con otra persona, cuando en realidad sí lo pueden hacer. Bueno, la poca tolerancia a la frustración, un poco lo que ya hablé antes, que tiene que ver, ¿no? Con la sobreexcitabilidad emocional y también con la tendencia al perfeccionismo. Es importante trabajar la frustración y el error como parte del proceso de aprendizaje, y no como un problema, no como algo de lo cual me tengo que avergonzar, ¿sí? Tanto como dijimos, con el paciente como con la familia y la escuela. Bueno, a esto se refiere los sentimientos de diferencia, que los niños y niñas y las personas con altas capacidades son diferentes, hay que poder pensarlo en estos términos, y que además se sienten distintos, ¿sí? Esto también es importante poder comprenderlo para poder pensar que, a ver, hay mucho miedo muchas veces, ¿no? En que no sean aceptados, sobre todo después en la adolescencia, ¿no? En no pertenecer al grupo, terminar a veces ocultando las potencialidades, las capacidades para poder encajar, ¿sí? Hay que poder trabajar el sentimiento o la diferencia como parte, ¿no? De lo que me constituye, ¿no? Al final de una riqueza y no de algo de lo cual avergonzarse. Bueno, y la sincronía en el desarrollo también es otra cuestión a tener en vistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sincronía se refiere, ¿no? A que hay, por un lado, distintos ritmos en el desarrollo de distintas cosas, ¿no? O sea, por un lado tenemos una edad cronológica, por otro lado tenemos una edad intelectual, con lo cual pueden empezar a haber algunas diferencias, ¿no? Terracier describe a las asincronías o disincronías, ¿no? Como el desarrollo heterogéneo y normal del niño dotado, o sea, de lo que se espera en una persona más dotada, ¿sí? ¿En qué se refleja esto? En que, por ejemplo, en función de lo que sería la capacidad intelectual, ¿no? Y la capacidad o el desarrollo emocional, en que pueden comprender ideas muy complejas, ¿no? Desde muy pequeños preguntan cuestiones muy abstractas como la muerte, como el origen de la vida, como el porqué de las guerras. Entonces, quizá con 2, 3 años puede comprender intelectualmente esto, pero emocionalmente, ¿sí? No tienen los recursos simbólicos, tampoco han tenido el trayecto de vida para poder gestionar emocionalmente lo que significan estos conceptos tan complejos para la vida, ¿sí? Al mismo tiempo, el nivel de razonamiento tampoco va en el mismo ritmo, ¿sí? Que la capacidad de expresión. Entonces pueden comprender cosas muy complejas, pero no pueden expresarlas con palabras muchas veces. Entre lo intelectual y lo físico también hay una sincronía, ¿sí? Entonces, a ver, a veces se da en que es brillante intelectualmente y en los deportes no, o también puede suceder en que tienen ideas de cómo, no sé, querer dibujar algo, o querer recortar otra cosa, o querer armar ¿no? Con piezas, no sé, un castillo, pero eso es en lo intelectual, y en lo manual sigue teniendo la edad que tiene, ¿sí? Con lo cual, muchas veces esto también trae mucha frustración en los niños y niñas. Cuanto más brillante es la persona, también tanto más va a ser la sincronía. Bueno, con esto terminamos más o menos las características, son muchas más y como decimos son muy diversas, pero sí me gustaría que vayamos a las preguntas que de alguna manera ya anunció Mariela, que tienen que ver con el para qué evaluar, ¿sí? El cómo y el cuándo. En función de esta primera pregunta, el para qué, ¿sí? Hay posturas encontradas, así como no tenemos una sola definición de altas capacidades, tampoco tenemos acuerdos en para qué evaluar, ¿sí? Hay posturas que prefieren decir que no es bueno evaluar, porque en ese caso se etiqueta, se rotula a la persona, trayendo consecuencias negativas con esto. La postura opuesta, y es en la que en sí nosotras nos asentamos, ¿no? Tiene que ver con que entendemos que tener altas capacidades significa tener necesidades educativas especiales, con lo cual ya nos trae esto el apuro por conocer las características de este niño o niña para brindar herramientas, sobre todo a la escuela, sí, en este caso a la escuela, para que pueda tener estrategias en la atención de esta persona con
altas capacidades. Sabemos que si no las atendemos, además de que no vamos a desarrollar el potencial, también vamos a poder, podemos tener conductas o consecuencias negativas, ¿no? Conductas disruptivas, desinterés por el aprendizaje, falta de motivación, aprehensión por la escuela, desafío a la autoridad, etcétera, ¿sí? Con lo cual ya desde lo cognitivo entendemos que es fundamental saber y comprender las características de esta persona con altas capacidades. Como ya vimos, la alta capacidad no solamente se refiere a lo cognitivo, sino que también tenemos características específicas en función de lo socioemocional, con lo cual saber cuáles son las características de esta persona, conocer cuáles son las potencialidades, cuáles son los puntos más débiles, nos va a ayudar a los padres y a la escuela a acompañar adecuadamente a este niño o esta niña, ¿sí? Conteniéndolo, acompañándolo. Si no, muchas veces sucede también que quedan como sumidos en sentimientos de soledad, en sentimientos incluso de inadecuación, incluso a veces al punto de sentirse tontos, ¿no? Paradojalmente. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta, ¿no? El cuándo evaluar, también van a haber distintas posturas. Hay una postura que en realidad dice que recién a partir de los 6, 7 años se puede evaluar a un niño o una niña con altas capacidades, porque así nos da mayor fiabilidad en el resultado. La otra postura, que tiene que ver con la bibliografía más actual, ¿no? Nos dice que en realidad lo ideal sería la detección precoz, más o menos a partir de los 3 años, para así tener más posibilidades de, por un lado, ayudar al desarrollo del potencial, ¿sí? Y por otro lado, esto que dije recién, al acompañamiento adecuado, ¿no? En lo que tiene que ver con lo socioemocional de estos niños. Bueno, con respecto a esta última cuestión del cómo evaluamos, vamos a diferenciar los términos de detección e identificación. Para eso le voy a dar el lugar a Mariela nuevamente para que comparta su pantalla y nos pueda adentrar en esto. Adelante, Mariela. Bueno, justamente continuando, gracias Paula, y continuando con esta mirada, ¿no es cierto? Y estos términos, detección e identificación, la detección en realidad es el punto de partida, es el punto previo antes del proceso propiamente dicho de identificación. La detección generalmente lo que es decir, los autores de la detección pueden ser, por ejemplo, los papás, los profesores, también podrían ser pediatras, y también podríamos generar un proceso de detección también dentro de la escuela. Es decir, ¿qué instrumentos podríamos usar? Bueno, instrumentos de screening, un test de inteligencia grupal, cuestionarios a padres, a profesores, y dentro del aula incluso dominación de compañeros o autonominación cuando son un poco más grandes. El proceso de selección que constituye, que es precisamente la detección, es seleccionar esos niños que presentan particularidades, características acordes a las altas capacidades para después poder iniciar un proceso más de identificación, ¿no? Con todo, como vamos a ver. Ejemplos, aquí en pantalla tienen algunos ejemplos de escalas y de inventarios para profesores, como el de Gates, como el de Rogers o el del mismo Renzulli, ejemplos para padres, como las planillas de observación, cuestionarios, ¿no es cierto?, por edades, donde en realidad todo esto que estuvo hablando Paula, esas características típicas y propias de las altas capacidades, están volcadas en esas planillas buscando detectar a estos niños. Y también, ¿no es cierto?, lo de los mismos, como decíamos, para los mismos alumnos. El proceso que a continuación de la detección llegan niños a lo mejor a las que han pasado algunas planillas en la escuela, el gabinete psicopedagógico, o los mismos papás están inquietos porque ven en el niño características distintas al común de sus pares, o el mismo pediatra le ha sugerido evaluarlo. Lo que sucede es que nos llegan al consultorio a veces ya con un previo, con un screening previo realizado, y a veces
veces nosotros como profesionales damos esas planillas como para ver la mirada de los profesores en la escuela, la mirada de profesores incluso extraescolares y la mirada de los papás. Nuestro objetivo en este caso no es para nada etiquetar al niño, ¿no es cierto?, sino que realizar una evaluación integral como para poder tomar decisiones claves y fundamentales para el futuro de ese niño y el acompañamiento desde la terapia o desde el acompañamiento de la familia, ¿no es cierto?, de ese niño. Vamos a decidir si vamos a realizar un tratamiento terapéutico, planificar las líneas de intervención, vamos a decidir cómo orientar mejor a la familia para que se fomente el desarrollo emocional, social e intelectual de ese niño, elegir las estrategias de intervención escolar más adecuadas para ese paciente, orientar al docente con toda esa información que tenemos en cuál sería la mejor intervención áulica, cómo tratarlo, cómo hacer todo ese proceso, ¿no es cierto?, de inclusión del niño con altas capacidades en el aula, ¿no? Para integrarlo al aula y, por supuesto, para prevenir situaciones problemáticas como las que habló precisamente Paula con anterioridad. Muy bien. En este proceso de identificación integral vamos a tener en cuenta distintos elementos. Uno es el desarrollo evolutivo. En el desarrollo evolutivo va a ser fundamental nuestra entrevista a padres para analizar todo el contexto sociofamiliar. También va a ser muy importante la historia clínica, es decir, ver la evolución de ese niño, ver el desarrollo, si ha tenido algunas habilidades en un desarrollo precoz, analizar el informe de los docentes actuales y anteriores, y analizar también el rendimiento académico a través de sus boletines o de, ¿no es cierto?, los reportes de ese año en curso y de los años anteriores. También en este proceso de identificación vamos a ver el desarrollo de recursos personales, cómo están esos recursos personales, es decir, esto que hablaba precisamente en las características Paula, es decir, cómo está su perseverancia, su tolerancia a la frustración, tendencia al perfeccionismo, la motivación, ¿no? Cómo está cada uno de estos elementos, es decir, las disincronías, qué tipos de disincronías hay en las distintas edades de desarrollo de ese niño. Siguiendo, ¿no es cierto?, con nuestra mirada hacia el proceso de identificación, vamos a también evaluar funciones adquisitivas integradoras, como aptitud visomotora. Recién hablábamos de que podíamos encontrar un desarrollo diferente entre la madurez cognitiva con respecto a la madurez visomotriz. Entonces, es importante ver cuál es el desfasaje, ¿no? A través de test. Estos son simplemente sugerencias, ustedes en la práctica clínica pueden encontrar otros tipos de técnicas que nos permitan llegar también a lograr evaluar este tipo de características. También la memoria como un elemento también muy importante. Aquí encontramos, por ejemplo, el test del Renton visual o el NEPSI en sus partes de memoria. Otro elemento que también va a ser muy importante en el proceso son también evaluar las habilidades cognitivas propiamente dichas, pero no ya mirando como el resultado del CI, sino analizando, realmente teniendo un análisis de las técnicas mucho más, diríamos, desmenuzadas, donde analizamos las habilidades que están evaluando esas técnicas, ¿no? Aquí tienen ejemplos de posibilidades, de vuelta les vuelvo a decir, hay otras con las cuales podemos contar, pero lo importante es tener en cuenta técnicas de evaluación de habilidades cognitivas y también de evaluación de madurez neuropsicológica, ya sea infantil o escolar, depende de la edad, como por ejemplo con un cuestionario de madurez neuropsicológica, el Cumanin o el Cumanes, o un ENFEN, o un NEPSI-2, ¿no es cierto?, en algunas de las pruebas. Y como contracara de la medición o tratar de poder conocer el perfil de habilidades cognitivas, también tenemos la creatividad. Pero la creatividad, como decía Paula, en sentido amplio, es decir, no la creatividad artística, sino lo que nos buscamos es la creatividad en las ideas. Y para ello contamos también con distintas pruebas, como verán en pantalla, que tienen que ver con pruebas de imaginación creativa, como la versión PIC, PIC-N y PIC-J, de acuerdo a la edad, un PSGI para los niños más pequeños, o un test CREA, o un TAEC, o un test de creatividad de Torrance, ¿no? Alguno de estas pruebas nos va a permitir profundizar sobre la creatividad en este niño. Y finalmente, y no menos importante,
tenemos el abordaje precisamente del desarrollo emocional y social, que además de, ¿cierto?, de nuestra mirada clínica, también podemos recurrir a alguna de estas u otras pruebas proyectivas que nos den datos, ¿no?, de todo este desarrollo que es tan importante y cómo influye, ¿no es cierto?, como estuvimos viendo en un principio, cómo influye realmente en el desarrollo o bloquea el desarrollo de las altas capacidades. Muy bien, le paso entonces la palabra ahora a Paula para que continúe con las conclusiones. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bueno, en realidad, a modo de conclusión, para no extendernos mucho más, si quisiéramos pensar, ¿no?, en que identificar las altas capacidades no se trata de etiquetar y de dejar a la familia con un sinfín de preguntas de ¿ahora qué hago? Se trata en realidad, por un lado, de dar conocimiento, de echar luz a estas características de este niño, de este hijo, de esta hija, ¿no?, de brindar herramientas para el manejo de las emociones, para poder ayudarlos, para poder ayudarlos a que no se sientan solos, ¿no?, e inadecuados. Es brindar herramientas a la escuela, ¿sí?, para poder brindarles de alguna manera y poder ayudarlos en sus necesidades educativas especiales. De alguna forma, no atender las altas capacidades sería vulnerar, ¿no?, el derecho de estos niños y niñas a desarrollar su potencial, ¿sí? Y por otro lado, sí nos parece importante en estas conclusiones pensar que nosotros como profesionales de la salud, ¿sí?, no solo psicólogos, sino también pediatras, neurólogos, psiquiatras infantiles y así como también los profesionales ligados a la educación, ¿no?, y los docentes. Es importante que, si bien, a ver, quizás no quieran profundizar o especializarse en esta cuestión, sí nos parece importante tenerla a la vista como dentro de nuestro abanico de posibles diagnósticos, justamente para eso, ¿no? Para no llegar a diagnósticos errados, como muchas veces sucede, incluso llegando a medicar a niños, ¿no?, innecesariamente, con lo cual esto nos va a dar una posibilidad de comprensión de las características de estos niños y niñas, para ayudarlos no solo a desarrollar el potencial, sino de manera íntegra, ¿no?, desarrollando también y ayudándolos a potenciar también todo lo referido a su área creativa y socioemocional, ¿sí? Con esto vamos a agradecerles, cerrando con una frase, ¿no?, de la doctora Landó, de que el verdadero desafío es detectar e identificar a estos niños para alentarlos desde lo cognitivo y afectivo para que quieran ser lo que puedan ser en un marco de aceptación y respeto por la diversidad. Con esto, muchas gracias.